Bueno, queremos saber cómo han sido notificados, en este caso de las actuaciones del fiscal Berlingeri, cuál es un poco la estrategia que están desplegando desde la defensa. Bien, bueno, notificación no hemos tenido ninguna, o sea, hemos sido anoticiados por un medio de comunicación en el que publicó determinadas cosas que no son demasiado exactas, digamos, que hay muchas imprecisiones y creo que hay más conjeturas que realidades, ¿no? En función de esta nota, fuimos a tribunales a ver qué era lo que iba pasando en el expediente. Este es un expediente que viene desde hace bastante, es una investigación, recordarán que en su momento el denunciante Jiquilo había salido a todos los medios a hablar un montón de cosas y que creo que hizo más ruido que las nueces que efectivamente se estaban rompiendo, ¿no? Bueno, y en función de eso, nosotros estuvimos siempre al tanto de lo que ocurría en el expediente y ahora nos encontrábamos con esta sorpresa, en principio, de esta supuesta imputación. Cuando fuimos a ver el expediente, lo que hay es un pedido de declinatoria de competencia, o sea, no hay una imputación, porque de hecho el fiscal no estaría en condiciones de hacerla desde el momento que entiende que no es la justicia provincial la que debe intervenir. Entonces, sería casi un sinsentido que un fiscal de provincia diciendo no tengo competencia porque esto es de justicia federal, que se atreviese a avanzar sobre una imputación sobre personas en relación a un supuesto delito que no es de su esfera de actuación. Lo que dice el fiscal en sí es que, de acuerdo a lo que él hizo preliminarmente y la información que hay de la AFIP, podría haber un ilícito que podría ser una supuesta un supuesto fraude a la administración nacional. Y digo supuesto y podría haber y todo eso porque el propio fiscal lo dice en esos términos y porque además la investigación está en una etapa embrionaria. O sea, ¿qué se puede determinar? Sí se puede determinar, y esto creo que también se sabía desde un principio, que durante las temporadas las empresas de micro toman más gente. Esto digamos que el sentido común lo dice, porque se aumentan las frecuencias, porque se ponen más líneas, porque hay más recorridos, etcétera. Y todos los años las empresas aumentan el personal temporario, es personal de temporada. Año a año sucede eso. Hay cosas que le llaman la atención al fiscal, pero creo que es por desconocimiento del funcionamiento de las empresas. Hay una empresa que tiene un crecimiento, normalmente las empresas crecen un 40% de personal para temporada, por la cantidad de frecuencias que tienen que cumplir, etcétera, y eso lo tienen que cumplir con trabajadores, y tenés determinados horarios, requieren más trabajadores aún. Y entonces hay una empresa que tiene más crecimiento, pero que lo que no tuvo en cuenta el fiscal, que esa empresa se hizo cargo de un recorrido de la costa con una empresa que en su momento era de un tercero y ahora pasó a ser propia. Entonces, si vos estás agregando recorridos, estás agregando empresas y estás agregando indudablemente frecuencias, no te queda otra que agregar personal. Entonces ese crecimiento del 40 que habitualmente se tiene sube a un 87, pero está sumando otra empresa más, o sea que la respuesta está ahí. Pero hay denunciantes que afirman que se enteraron de cierta relación de dependencia, sobre todo en términos legales, que no tenía asidero en la realidad. ¿Qué pasa con estos denunciantes? Bien, lo que quería completar, porque bueno, fui diciendo algunas cosas de lo que decía el fiscal. Aparecen en estas cargas de trabajadores temporarios, aparecen personas que habían dejado su currículum o algo similar y que luego no fueron contratadas. También se han detectado personas que estaban efectivamente trabajando, que estaban arriba del colectivo y que estaban en negro. Digamos que da la idea, o sea, si vos tenés a la persona trabajando y la querés poner en blanco, porque es lo que te permite el subsidio, no tiene sentido que traigas a uno que no trabaja teniendo a uno que trabaja y lo tenés en negro. O sea, lo que se advierte es un cierto desorden administrativo. Lo que hay que entender es que son muchos empleados, son muchas empresas, que el trabajo de temporada siempre es un trabajo que es muy complejo para resolver administrativamente y que posiblemente haya habido errores. Porque digo, desde el momento, y eso también lo detecta el fiscal, que hay personas que son choferes, que están en negro, ¿sí? Y tienen otro que no es chofer y que aparece en blanco, es decir, no, es uno a uno, o sea, no tiene sentido, o sea, poner el que está en negro en blanco, o sea, indudablemente hay errores administrativos. Digamos que es algo que todavía hay que depurar, hay que analizar adecuadamente. Es muy pero muy prematuro decir que puede haber una defraudación del monto que arriesga el fiscal,
Pero, insisto, el propio fiscal dice, si hay algo, tiene que ver con los subsidios, no tiene nada que ver con el transporte local, no tiene, o sea, será otra cuestión, será otro nivel de análisis. Y después, ya en la segunda etapa, cuando si termina interviniendo la justicia federal, lo que hay que ver es decir, bueno, esos subsidios los paga el Estado y el Estado tiene todos los mecanismos de control, es decir, la FIP pertenece al Estado, ARBA pertenece al Estado provincial, el Ministerio de Trabajo existe y tiene los inspectores, etcétera. Es decir, todas las posibilidades de controlar las inscripciones, etcétera, cuando vos estás pidiendo un subsidio, las tiene el Estado. Tiene todas las posibilidades de verificar. Indudablemente las verificaciones se han hecho y no han detectado nada. Es decir, el Estado Nacional no se ha presentado como víctima. El Estado Nacional dijo, liquidamos los subsidios, no encontramos ninguna irregularidad. Y esto lo dice el Ministerio de Transporte, ¿no? El traspaso a la justicia federal, ¿qué beneficios y qué perjuicios podría traer en este caso para los empresarios? No, ninguno. O sea, hoy... ¿Va a dilatar los tiempos? Sí, digamos que primero va a pasar por la justicia de garantías de la provincia para ver si la justicia de provincia entiende que lo que dice el fiscal es adecuado y lo manda a la justicia federal. Después hay que ver qué organismo de justicia federal va a intervenir. Mar del Plata no debería intervenir porque son subsidios que se pagan desde Buenos Aires. La realidad es que esos subsidios se liquidan a la provincia y la provincia los liquida. Entonces puede ser Justicia Federal de La Plata, Justicia Federal de Buenos Aires. Hoy es todo completamente una nebulosa, o sea, es muy difícil en este momento precisar qué justicia federal va a intervenir y en función de qué.